Muy buenos días, familia. Hoy es martes 25 de marzo de 2025. Vaya caraja ayer que... Hoy quiero hablar sobre algo que, sinceramente, me parece una gran contradicción, una muestra clara de hipocresía por parte de Pedro Sánchez. Y es que, como todos sabemos, en 2016, cuando estaba en la oposición, Sánchez decía que un gobierno sin presupuestos era como un coche sin gasolina, que no se podía gobernar, que era imposible avanzar. Lo dijo literalmente: sin presupuestos no hay nada que hacer, es como un coche sin gasolina. Y lo decía con un tono tan firme, tan tajante, que parecía que no había duda de lo importante que es tener unos presupuestos para que un gobierno funcione. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué ha pasado? Porque hoy, en 2025, Pedro Sánchez es presidente del gobierno, y no tiene presupuestos. Y lo peor de todo, es que está gobernando sin ellos. Y ni siquiera lo está intentando realmente, porque no es que los presupuestos estén en proceso, es que lleva todo este tiempo con ellos parados. Ya va, Pedrito cuando era más jovencito y no tenía esa cara de muerto viviente que tiene ahora, y decía lo siguiente. Aprobar los presupuestos, y lo sabéis muy bien, que aquí tenemos muchos presidentes y presidentas autonómicos, también alcaldes y alcaldesas, presidentes de diputaciones provinciales. Sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. Le exigimos desde el Comité Federal al presidente del Gobierno que presenten el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para dar confianza a los actores económicos, para dar seguridad a la ciudadanía española y también para dar credibilidad y estabilidad a la vida política en nuestro país. O sea, lo que en su día él mismo calificaba como algo irresponsable, ahora lo está practicando él. Lo que él decía que era un desastre, lo está viviendo él mismo. ¿Y qué hace? No pasa nada. No pasa nada porque en su discurso ya no hay coherencia. ¿Por qué? Porque lo que en su momento era una crítica fuerte, tajante, ahora se convierte en una excusa, en algo aceptable. No solo no ha conseguido los presupuestos, sino que ha llevado a este país a una situación en la que ya estamos acostumbrados a escuchar que todo es muy complicado, que no se puede hacer. Y me pregunto, ¿realmente no se puede hacer? ¿O es que simplemente no le interesa hacerlo? Es algo que me llama mucho la atención, porque si no tuviera la suficiente caradura para dar una explicación sobre lo que está pasando, lo entendería. Pero lo que veo es que este señor está dando explicaciones como si fuera algo normal. Tú, Pedrito, así una pregunta que no es personal. ¿Cómo vas de vergüenza? ¿La has conocido alguna vez? Ah, que no sabes lo que significa. Pues vergüenza, la que te falta. Vergüenza la que te falta a ti. Vergüenza la que le falta al gobierno. Pero sobre todo, vergüenza la que le falta a tus votantes. Es curioso cómo cambia el discurso cuando se está en el poder, ¿no? Lo que antes era un argumento inflexible, ahora se convierte en una comodidad. Lo que antes era, no se puede gobernar sin presupuestos. Ahora es, estamos trabajando en ello, pero todo está muy complicado. Y lo peor de todo, es que seguimos con los mismos problemas, las mismas excusas, pero sin resultados. Es una hipocresía total, y lo más indignante es que la gente sigue escuchando sus promesas, sigue confiando en un gobierno que ya ha demostrado que no tiene ni rumbo ni estrategia real para avanzar. Así que, en definitiva, lo que antes era una crítica de Pedro Sánchez se ha convertido en una excusa más para seguir en el poder, mientras el país sigue parado. Y lo peor de todo es que no pasa nada, nadie dice nada. Dani Desokupa se despertó este lunes con una sonrisa en la cara. Estaba contento, a pesar de la denuncia que Facua había interpuesto contra él por supuestos delitos de odio. En lugar de sentirse preocupado, se le notaba relajado y hasta divertido con la situación. Para él, todo esto era una prueba de que su mensaje estaba causando impacto, algo que, como siempre, le generaba satisfacción. Sabía que los progres, especialmente los de Facua, no se esperaban que su denuncia se convirtiera en un boomerang. Lo que más le divertía era la reacción que estaba viendo en ellos. En lugar de la confianza que demostraban cuando lanzaban sus acusaciones, ahora se notaba un claro nerviosismo en su discurso. Algunos ya empezaban a dar pasos atrás, tratando de minimizar la situación, mientras que otros se refugiaban en un silencio incómodo. Dani sabía que, al final, el que había sido señalado como incitador al odio ahora era el que los estaba dejando sin argumentos. En las redes sociales, los mensajes de apoyo no paraban de llegar, pero también empezaban a verse algunas voces que, al principio tan seguras en su ataque, ahora se veían dudosas. A medida que las horas pasaban, Dani disfrutaba del espectáculo. Para él, todo esto solo confirmaba que estaba tocando un nervio sensible.
Si alguien pensaba que lo iba a callar, se había equivocado de pleno. A lo largo del día, Dani no perdió la oportunidad de mostrar a sus seguidores lo ridícula que le parecía la denuncia. No lo ha pasado muy bien este fin de semana y ha perdido los papeles. Subía un tuit y decía: insultos, amenazas y bulos del jefe de Desokupa contra el fiscal de delitos de odio de Valencia, contra Mónica Oltra y contra mí. Ha inventado que le pagamos por investigarle y que nos quedamos con las donaciones de Acción contra el Odio. Y añade la coletilla, que esta está fea: ya puedes ir desalojando narcopisos para hacer frente a todo lo que se te viene encima. Al hijo de... No, eso está muy feo, Rubén. Y además vamos a ir a por toda su... Aquí lo tenéis. A ver, estáis perdiendo las formas y la educación y eso no está bien, como rojo que eres, Rubencito. Se reía abiertamente de la situación, disfrutando de cómo aquellos que antes le habían atacado ahora se encontraban con miedo, preguntándose qué podría pasar. En su cabeza, todo esto solo reforzaba su postura. Si se le atacaba, era porque su mensaje estaba teniendo el impacto que debía. Dani no dejó de compartir su versión de los hechos y de señalar lo absurdo de la denuncia. Para él, lo importante no era la acusación en sí, sino lo que representaba, un intento de callar a quienes defienden otras ideas. Fijaros como el tipejo este de Rubén, el cual se posiciona como el gran defensor del pueblo, como un gran progre socialista, y luego mirad todas las cosas que dice. Como siempre, estos son los que van de buenos y tolerantes y luego son todo y lo luego contrario. Pones un enlace que firman ellos también en otro panfleto comunista llamado Contexto y Acción. Daniel Esteve lanza bulos y amenazas contra el fiscal, un artículo que firman ellos también, ACO, y que dice que ellos no se quedan el dinero, pero empiezan pidiendo pasta, apóyanos desde 3 euros mensuales, empieza así el artículo y lo acaba: puedes ayudarnos económicamente con tu donación. Entonces, claro, no, me imagino que ese dinero facuo lo estás dando a la Cruz Roja, ¿verdad? Vaya. Ante su intervención en Horizonte con Iker Jiménez, se mostró visiblemente indignado al abordar el uso del término facha como una etiqueta despectiva. Comenzó señalando cómo, en los últimos tiempos, se había puesto de moda calificar. El término, según explicó, se utilizaba ahora como un comodín para desacreditar y descalificar a aquellos que no compartían la misma visión política o social, sin considerar el contexto o la realidad de sus posturas. Con tono firme, Gaona subrayó la ironía que existía en este fenómeno, al revelar que muchos de los mismos que usaban esta etiqueta de forma tan ligera, eran los mismos que idolatraban a dictadores comunistas responsables de innumerables muertes y sufrimiento. Mencionó figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, destacando los regímenes autoritarios que, bajo la justificación de sus ideales comunistas, habían causado la muerte de millones de personas y la represión de quienes se oponían a su gobierno. Lo curioso del caso, que la mayor parte de estos grupos que viene apuntado Martín, son de estos grupos que habitualmente han exigido esa tolerancia, esa aceptación social, etcétera, etcétera, pero que luego en el fondo odian, literalmente odian a los del lado contrario. Quizás se ha abusado durante los últimos años de palabras como nazi, fascista, etcétera, etcétera, olvidando que las mayores matanzas, particularmente del siglo XX, fueron justamente por el lado comunista, además cuyos miembros, algunos de ellos, están encumbrados justamente en nuestro país. Alguna de ellas, entre paréntesis, la que nos habla a todos como si fuésemos tontos. Es decir,